Fingí ser sordo durante 3 meses después de recuperar mi audición, y lo que escuché de mi propio hijo me hizo desear haber permanecido sordo para siempre. Si quieres saber cómo esta historia cambió mi vida completamente, suscríbete al canal porque la revelación que viene te dejará sin palabras. Después de 25 años viviendo en silencio absoluto, recuperé mi audición un martes cualquiera de marzo. Los médicos me habían advertido que sería gradual, pero para mí fue como despertar de un sueño profundo y descubrir que el mundo seguía girando sin mí. El primer sonido que escuché fue el goteo del grifo de la cocina, ese mismo grifo que había estado roto durante meses y que yo había señalado tantas veces con gestos desesperados que nadie parecía entender. Pero decidí no decírselo a nadie, no inmediatamente. Tal vez fue instinto, tal vez fue curiosidad, o tal vez algo en mi interior sabía que necesitaba escuchar antes de ser escuchado. Durante 25 años, mi familia había aprendido a vivir conmigo como si fuera un mueble más de la casa, presente, útil cuando era necesario, pero fundamentalmente invisible en las conversaciones importantes. La primera semana fue un bombardeo sensorial. Escuchaba todo, el zumbido del refrigerador, los pasos en el piso de arriba, las conversaciones de los vecinos, el ladrido lejano de perros, pero sobre todo, escuchaba a mi familia hablando libremente, creyendo que yo seguía en mi mundo silencioso. Fue el viernes por la noche cuando escuché la conversación que cambiaría todo para siempre. Mi hijo Rodrigo estaba en la cocina con su esposa, y yo fingía leer en la sala contigua. Durante años, ellos habían desarrollado la costumbre de hablar abiertamente delante de mí, usando mi sordera como si fuera una capa de invisibilidad. Esa noche, sus palabras me atravesaron como cuchillos. No entiendo por qué sigues sintiéndote culpable, le decía María a mi hijo. Tu papá ni siquiera se da cuenta de lo que pasa a su alrededor. Es como cuidar a un niño grande, lo sé, pero a veces siento que le estamos quitando su dinero. Quitando, Rodrigo, él no tiene idea de cuánto gastamos. Firma lo que le pongas enfrente. Además, ese dinero va a ser tuyo de todas maneras cuando él, ya sabes, mi corazón se detuvo. Durante meses había estado firmando papeles que Rodrigo me traía, confiando ciegamente en las explicaciones que me daba por escrito. Gastos médicos, me había dicho, inversiones para tu futuro, había explicado en notas cuidadosamente escritas. El problema, continuó María, es que vive demasiado tiempo. Mi mamá dice que la gente como él debería estar en un asilo, no siendo una carga para familias jóvenes como nosotros. Pero María, él nos ayudó tanto cuando éramos jóvenes, y ya le pagamos. ¿Cuántos años hemos vivido aquí gratis? ¿Cuántas veces nos ha dado dinero cuando lo necesitábamos? Ya es suficiente. Ahora nos toca a nosotros vivir. Sentí como si me hubieran vaciado por dentro. Durante años, había interpretado cada gesto, cada sonrisa, cada abrazo como amor genuino. Había confundido dependencia económica con cariño filial. Había malinterpretado conveniencia con gratitud. Esa noche no pude dormir. Escuché a Rodrigo y María planificando un viaje a Europa con mi dinero, discutiendo cómo convencerme de mudarme a un lugar más apropiado para mi condición, y riéndose de cómo había reaccionado cuando trataba de comunicarme usando gestos desesperados. Parece un mono en el zoológico, había dicho María, y ambos habían reído. Durante los siguientes días, mantuve mi fachada de sordera mientras escuchaba conversación tras conversación que demolía cada recuerdo feliz que tenía de mi relación con mi hijo. Descubrí que habían estado usando mi condición como excusa para aislarme de amigos y otros familiares. Papá está muy sensible con su sordera, le decían a cualquiera que preguntara por mí. Es mejor no molestarlo. Una semana después de esa primera conversación reveladora, mientras fingía dormir en mi sillón, escuché a Rodrigo hablando por teléfono con alguien sobre asilos de ancianos. Sí. El problema es que todavía está muy lúcido mentalmente. Si estuviera senil, sería más fácil justificar el traslado. Fue en ese momento que algo dentro de mí murió y algo nuevo nació. Durante 25 años había vivido en silencio, pero había estado ciego, no sordo. Ciego a la realidad de cómo me veían, ciego a sus verdaderas intenciones,
ciego a mi propia dignidad siendo pisoteada día tras día. Esa noche, mientras escuchaba a mi hijo y su esposa planificar mi futuro como si fuera una transacción comercial, tomé la decisión más importante de mi vida. Era hora de que ellos supieran que yo podía escuchar, pero no de la manera que esperaban. Pero para que entiendas por qué esta decisión fue tan crucial, necesito contarte cómo llegué hasta este punto. Como un hombre que lo dio todo por su familia terminó siendo tratado como un estorbo en su propia casa. Mi nombre es Eduardo, y durante 62 años creí que entendía lo que significaba el amor incondicional. La ironía es devastadora. Perdí mi audición exactamente el día que mi hijo cumplió 18 años, como si el universo hubiera decidido que mi papel de padre protector había terminado y ahora debía aprender a ser el protegido. Todo comenzó con un accidente laboral en la construcción, una explosión inesperada, un zumbido ensordecedor, y después, nada. Los doctores hablaron de daño en el nervio auditivo, de terapias experimentales, de esperanzas mínimas. Rodrigo tenía 18 años y acababa de ingresar a la universidad cuando mi mundo se sumergió en el silencio eterno. Durante los primeros meses, él fue mi traductor con el mundo exterior. Escribía notas detalladas sobre las conversaciones telefónicas, me explicaba las noticias en la televisión, se aseguraba de que entendiera cada detalle de mi nueva realidad. Recuerdo vívidamente cómo sus ojos se llenaban de lágrimas cuando me veía luchar por comunicarme con gestos torpes y expresiones faciales exageradas. No te preocupes, papá, me escribía en esos papelitos que se convirtieron en nuestro lenguaje. Yo voy a ser tus oídos hasta que encuentren una cura. Qué ingenuo fui al creer que esa promesa duraría para siempre. Los primeros años fueron los más duros. Perdí mi trabajo inmediatamente. La construcción no era lugar para alguien que no podía escuchar las advertencias de peligro. Mi esposa, Carmen, había fallecido 3 años antes del accidente, así que Rodrigo se convirtió en mi único vínculo real con el mundo de los sonidos. Dependía completamente de él para todo: citas médicas, trámites bancarios, llamadas importantes. Gradualmente, comencé a notar cambios sutiles en su comportamiento. Las explicaciones se volvieron más breves, menos detalladas. Cuando preguntaba sobre llamadas específicas o visitantes, sus respuestas eran evasivas. No era importante, papá, o solo un vendedor molesto. Me di cuenta de que había comenzado a filtrar mi realidad, decidiendo que merecía saber y que no. Al principio lo justifiqué como protección. Pensé que estaba tratando de evitarme preocupaciones innecesarias. Después de todo, ¿qué padre no haría lo mismo por su hijo? Pero lentamente, muy lentamente, esa protección se transformó en control absoluto. Rodrigo se casó con María cuando tenía 24 años. Ella era una mujer hermosa, ambiciosa, con ideas muy claras sobre cómo debería funcionar una familia. Desde el primer día, noté cómo me miraba, no con desprecio abierto, sino con esa expresión que reservamos para obstáculos inevitables que debemos sortear con elegancia. Cuando se mudaron a mi casa temporalmente para ahorrar dinero, acepté sin cuestionamientos. Era lógico, económicamente sensato, y además me daba la oportunidad de estar más cerca de mi hijo. Lo que no anticipé fue cómo esa decisión marcaría el comienzo de mi invisibilidad sistemática. Las cenas familiares se convirtieron en espectáculos mudos donde yo observaba bocas moviéndose, gestos animados, risas cuyo origen desconocía completamente. Rodrigo ocasionalmente me pasaba una nota explicando el tema general de conversación. Hablamos sobre el trabajo de María o comentarios sobre la televisión, pero gradualmente, incluso esas explicaciones desaparecieron. Me convertí en un espectador silencioso de mi propia vida familiar. Los fines de semana eran especialmente difíciles. Veía cómo llegaban amigos de la pareja, cómo se sentaban en mi sala, bebían de mis vasos, comían en mi mesa, mientras yo permanecía relegado a un rincón como una mascota bien educada. Rodrigo me presentaba siempre de la misma manera, moviendo los labios de forma exagerada para que pudiera leer: es mi papá, no puede escuchar. Y después, invariablemente, la conversación continuaba como si yo hubiera desaparecido físicamente del lugar.
Durante esos años, desarrollé una habilidad extraordinaria para leer expresiones faciales y lenguaje corporal. Podía detectar tensión, alegría, conspiración, incluso mentiras, solo observando gestos y miradas. Era como tener un superpoder que nadie sabía que poseía. Fue así como comencé a notar las miradas cómplices entre Rodrigo y María cuando firmaba documentos. Pequeños gestos de satisfacción, suspiros de alivio, sonrisas que parecían demasiado amplias para la ocasión. Pero cada vez que intentaba preguntar sobre detalles específicos, las explicaciones se volvían más vagas, más condescendientes. Es solo papeleo rutinario, papá. No te preocupes por estas cosas complicadas. Mi hijo había aprendido que en mi silencio forzado, él tenía el poder absoluto sobre mi narrativa. Él decidía qué versión de la realidad yo conocería, qué problemas merecían mi atención, qué decisiones requerían mi input genuino. Lentamente, sin darme cuenta, había transferido no solo mi audición sino también mi autonomía a manos de alguien que creía que me amaba incondicionalmente. Los cumpleaños se volvieron ejercicios de humillación disfrazados de celebración, regalos baratos comprados a último momento, mientras María lucía joyas nuevas y Rodrigo presumía gadgets caros. Cuando preguntaba sobre sus adquisiciones costosas, siempre había una explicación perfectamente razonable. Fue una oferta increíble, un regalo de los compañeros de trabajo. Nunca cuestioné las coincidencias. Durante 25 años, construí una versión de la realidad basada en fragmentos de información filtrada, gestos amables ocasionales, y mi desesperada necesidad de creer que seguía siendo importante para la única familia que me quedaba. Viví en una burbuja cuidadosamente construida, donde el amor se medía en tolerancia y la gratitud se expresaba en conveniencia mutua, hasta que un día, el silencio se rompió, y con él, todas mis ilusiones. La pérdida auditiva no llegó sola, trajo consigo una transformación completa de mi existencia que jamás imaginé posible. En los primeros meses después del accidente, cada despertar era una nueva confrontación con una realidad alterada. El reloj despertador que había usado durante décadas se volvió inútil. Las llamadas telefónicas se convirtieron en vibraciones misteriosas que dependían de otros para ser descifradas. Los timbres de la puerta eran luces parpadeantes que Rodrigo instaló con una sonrisa que entonces interpreté como consideración filial. Mi adaptación fue lenta y dolorosa. Aprendí a comunicarme escribiendo en libretas que llevaba constantemente conmigo. Desarrollé un sistema de gestos caseros que funcionaba dentro de los confines de mi hogar, pero que me hacía parecer un extraterrestre cuando intentaba interactuar con el mundo exterior. Las compras en el supermercado se convirtieron en pantomimas embarazosas donde señalaba productos mientras los empleados me miraban con una mezcla de compasión y incomodidad. Rodrigo se convirtió en mi intérprete oficial para todo lo que requería comunicación compleja. Acompañaba a las citas médicas, manejaba las conversaciones con vecinos, se hacía cargo de las llamadas de servicios públicos. Al principio, agradecía profundamente su dedicación. Parecía genuinamente comprometido con asegurar que mi transición hacia esta nueva realidad fuera lo menos traumática posible. Papá, yo me encargo de todo esto, me escribía frecuentemente. Tu única responsabilidad es recuperarte y adaptarte. Lo que no comprendí entonces era cómo esa aparente generosidad estaba construyendo sistemáticamente mi dependencia absoluta hacia él. Las primeras señales de aislamiento fueron sutiles. Amigos que solían visitarme regularmente comenzaron a aparecer con menor frecuencia. Cuando preguntaba por ellos, Rodrigo me explicaba que no querían molestarte mientras te adaptas o que se sienten incómodos porque no saben cómo comunicarse contigo. Gradualmente, mi círculo social se redujo hasta incluir únicamente a mi familia inmediata. Mi hermana Clara, que vivía en otra ciudad, solía llamar semanalmente. Después del accidente, esas llamadas se volvieron menos frecuentes hasta desaparecer completamente. Cuando finalmente pregunté por ella, Rodrigo me escribió una nota explicando que Clara había dicho que era demasiado difícil mantener contacto en estas circunstancias y que era mejor darte espacio para adaptarte. Años después, descubriría que Clara había intentado visitarme múltiples veces, había enviado cartas que nunca recibí,
y había insistido en mantener contacto directo conmigo, pero en ese momento, acepté la explicación de Rodrigo sin cuestionamientos. Mi mundo se encogió hasta los límites de mi casa. Las actividades que antes disfrutaba, ir al cine, asistir a reuniones sociales, incluso caminar por el parque y conversar con conocidos, se volvieron complicadas o imposibles. Rodrigo siempre tenía razones válidas para desaconsejar estas salidas. Es peligroso que andes solo, la gente no entiende tu condición. Es mejor que te quedes en casa donde estás seguro. Lentamente, acepté que mi nueva normalidad incluía una existencia más limitada, más dependiente, más pequeña. La llegada de María a nuestras vidas marcó una aceleración en este proceso de aislamiento. Ella tenía opiniones muy definidas sobre cómo debería organizarse nuestra vida familiar. Sugirió cambios en la distribución de la casa que, según ella, me harían más cómodo y seguro. Mi habitación fue trasladada al primer piso, alejada de las áreas sociales donde la pareja pasaba la mayor parte del tiempo. Es mejor para ti, Eduardo, me escribió en una de sus pocas comunicaciones directas conmigo. Así tienes más privacidad y nosotros no te molestamos con nuestro ruido. El concepto de ruido, en la vida de una persona sorda, debería haber sido mi primera pista sobre sus verdaderas intenciones. Las comidas familiares se transformaron en ejercicios de exclusión educada, mientras Rodrigo y María mantenían conversaciones animadas que yo no podía seguir. Yo comía en silencio, ocasionalmente recibiendo un resumen superficial de los temas discutidos. Hablamos sobre el trabajo, me informaba Rodrigo, o María contaba algo gracioso que pasó hoy. Nunca detalles específicos, nunca invitaciones genuinas a participar en el intercambio. Me acostumbré a ser un observador perpetuo de interacciones ajenas. Los fines de semana eran especialmente solitarios. La pareja recibía visitas regularmente, amigos, colegas, familiares de María, pero yo rara vez era incluido en estas reuniones. Rodrigo justificaba mi ausencia, explicando que papá prefiere descansar o que se siente más cómodo en su habitación. Cuando ocasionalmente aparecía en la sala durante estas visitas, las presentaciones eran breves y claramente diseñadas para minimizar la interacción. Es mi padre, no puede escuchar, repetía Rodrigo mecánicamente, y después la conversación continuaba como si yo hubiera sido catalogado y archivado apropiadamente. Durante estos años de adaptación, desarrollé una rutina diaria que giraba completamente alrededor de las necesidades y horarios de Rodrigo y María. Desayunaba temprano para no interferir con sus mañanas apresuradas. Almorzaba solo porque sus horarios laborales no coincidían con los míos. Cenaba cuando ellos decidían que era apropiado, generalmente después de haber tenido tiempo para descomprimirse de sus días ocupados. Mi existencia se había vuelto completamente reactiva. No tomaba decisiones, respondía a decisiones que otros tomaban por mí. Las compras se convirtieron en listas escritas que entregaba a Rodrigo, quien decidía que era necesario, que era demasiado caro, y que podía esperar hasta el próximo mes. Mis preferencias personales gradualmente desaparecieron de la despensa familiar, reemplazadas por productos que eran mejores para mi salud o más convenientes para todos. Incluso mi ropa comenzó a ser seleccionada por María, quien argumentaba que tenía mejor ojo para estas cosas y que quería asegurarse de que me viera presentable. Sin darme cuenta, había entregado cada aspecto de mi autonomía personal a cambio de cuidado y compañía. La televisión se convirtió en mi compañera más constante, aunque entender los programas sin sonido era un ejercicio de interpretación constante. Rodrigo ocasionalmente se sentaba conmigo y me explicaba diálogos importantes, pero estas sesiones se volvieron menos frecuentes conforme él y María construían su propia vida social separada de la mía. Durante 25 años, creí que estaba adaptándome exitosamente a mi discapacidad. En realidad, me estaba adaptando a una versión sistemáticamente disminuida de mi propia existencia, una donde mis necesidades, deseos y dignidad personal habían sido gradualmente erosionados hasta volverse irrelevantes, hasta que recuperé mi audición y descubrí que mi silencio había sido mi prisión, no mi protección. El milagro comenzó con una carta que nunca debí haber recibido.
Era un martes de febrero cuando el cartero tocó directamente a mi puerta en lugar de dejar la correspondencia en el buzón como siempre hacía. Rodrigo había salido temprano esa mañana y María estaba en su trabajo, así que fui yo quien recibió el sobreoficial del Hospital San Rafael. La carta estaba dirigida específicamente a mí, no a la familia de Eduardo Mendoza como usualmente sucedía con mi correspondencia médica. El remitente era el doctor Alejandro Vázquez, neurólogo especialista en trastornos auditivos. El contenido me dejó completamente paralizado. Había una nueva técnica experimental disponible para casos como el mío, y mi expediente médico había sido seleccionado para participar en un programa piloto completamente gratuito. Durante 25 años, había resignado a vivir en silencio perpetuo. Todos los doctores que Rodrigo me había llevado a consultar habían sido categóricos. Mi daño auditivo era irreversible, permanente, definitivo. Pero esta carta hablaba de avances tecnológicos revolucionarios, de implantes neurales que podían bypasear completamente el daño en mis nervios auditivos. Mi primera reacción fue buscar a Rodrigo para compartir esta noticia increíble, pero algo me detuvo. Durante los últimos años, había notado cómo él reaccionaba ante cualquier mención de posibles tratamientos médicos para mi condición. Sus respuestas siempre eran desalentadoras. Papá, ya hemos probado todo, o los doctores dijeron que era mejor no tener falsas esperanzas. Por primera vez en décadas, decidí tomar una decisión médica independiente. Esa misma tarde, caminé hasta el hospital. Fue la primera vez en años que salía solo de casa, sin avisar a nadie, la primera vez que me aventuraba al mundo exterior sin mi intérprete oficial. El trayecto fue aterrador y liberador a la vez. Cada paso representaba una pequeña declaración de independencia que había olvidado cómo ejercer. El doctor Vázquez era un hombre joven, dinámico, que se comunicaba conmigo escribiendo en una tablet especial diseñada para pacientes con problemas auditivos. Su explicación sobre el procedimiento fue detallada y esperanzadora. El implante neural experimental había mostrado resultados extraordinarios en pacientes con daño similar al mío. La cirugía era mínimamente invasiva, el periodo de recuperación relativamente corto, y las posibilidades de éxito eran superiores al 80%. ¿Su familia conoce este tratamiento?, escribió el doctor en su tablet. Prefiero mantenerlo privado por ahora, respondí. Si funciona, será una sorpresa maravillosa. Si no funciona, al menos evito crear falsas expectativas. El doctor asintió comprensivamente. Entiendo perfectamente. Muchos pacientes prefieren manejar estos procesos de manera personal hasta estar seguros de los resultados. Programamos la cirugía para la siguiente semana. El doctor me explicó que el procedimiento requería hospitalización por 3 días, seguido de un periodo de calibración del dispositivo que podía tomar varias semanas. Durante ese tiempo, mi audición se restauraría gradualmente, como subir lentamente el volumen de una radio. Esa noche regresé a casa con una mezcla de terror y emoción que no había experimentado en años. Por primera vez en décadas, tenía un secreto que era completamente mío, una esperanza que no dependía de la aprobación o el filtro de nadie más. Inventé una excusa para mi ausencia de 3 días. Le escribí a Rodrigo que un viejo amigo de otra ciudad me había invitado a visitarlo, y que había decidido aceptar la invitación como una forma de salir un poco de la rutina. Para mi sorpresa, él no hizo preguntas detalladas sobre este amigo imaginario o sobre los detalles del viaje. Simplemente asintió y me ayudó a organizar el transporte. La cirugía fue exitosa más allá de todas las expectativas. Cuando desperté de la anestesia, el doctor Vázquez me mostró una sonrisa radiante mientras escribía en su tablet. Todo salió perfecto. En unos días comenzarás a escuchar sonidos nuevamente. Los primeros días fueron confusos. El dispositivo se activaba y desactivaba automáticamente mientras mi cerebro se adaptaba a procesar información auditiva después de tanto tiempo. Escuchaba fragmentos de conversaciones, sonidos distorsionados, ecos extraños que mi mente luchaba por interpretar. Era como aprender un idioma completamente nuevo. Durante mi estancia en el hospital,
me di cuenta de cuánto había extrañado la complejidad del mundo sonoro, los pitidos de las máquinas, las conversaciones de las enfermeras, el tráfico de la calle, incluso el simple sonido de mis propios pasos en el pasillo del hospital eran pequeños milagros que me emocionaban hasta las lágrimas. El doctor me explicó que la recuperación auditiva completa tomaría entre 4 y 6 semanas. Durante ese periodo, mi capacidad de percibir sonidos mejoraría constantemente, pero debía tener paciencia mientras mi cerebro reaprendía a procesar esta información. ¿Planea contarle a su familia inmediatamente sobre su recuperación?, me preguntó durante mi última consulta antes del alta. Todavía no estoy seguro, admití. Quiero estar completamente recuperado antes de darles esta noticia. Además, creo que me gustaría observar cómo funciona mi familia cuando creen que no puedo escucharlos. El doctor frunció el ceño ligeramente. ¿Hay alguna razón específica para esa curiosidad? No supe cómo explicarle que después de 25 años de depender completamente de las interpretaciones de Rodrigo sobre el mundo exterior, tenía la sospecha creciente de que había aspectos de mi realidad que habían sido editados. Solo curiosidad, mentí. Después de tanto tiempo, sin poder escuchar conversaciones espontáneas, me gustaría experimentar eso nuevamente antes de cambiar la dinámica familiar. Regresé a casa con un secreto que cambiaría todo. Durante las primeras semanas, fingí continuar con mi vida normal mientras internamente celebraba cada sonido nuevo que mi dispositivo me permitía percibir. Era como tener acceso a un canal de televisión secreto que había estado transmitiendo en mi casa durante años sin que yo lo supiera. Y muy pronto descubriría que ese canal transmitía una realidad completamente diferente a la que había estado viviendo. La primera conversación que escuché completamente fue sobre el precio del café. Parecía tan inocente, tan mundana, que casi me hizo reír. Estaba fingiendo leer el periódico en la mesa del desayuno cuando María le comentó a Rodrigo que había comprado una marca más cara porque, de todas maneras, tu papá no nota la diferencia entre un café de 5 pesos y uno de 50. Esa frase aparentemente insignificante se clavó en mi mente como una astilla. Durante años, había asumido que las decisiones de compra se basaban en presupuesto familiar o preferencias compartidas. Jamás consideré que algunas decisiones se tomaran específicamente porque mi discapacidad me impedía detectar la diferencia de calidad. Pero eso era solo el comienzo. 2 días después, mientras organizaba mis medicamentos en la cocina, escuché a María hablando por teléfono con su madre. Su voz tenía un tono completamente diferente al que usaba cuando se dirigía a mí por escrito. Era más relajada, más honesta, despojada de la cortesía forzada que caracterizaba nuestras interacciones escritas. No, mamá, él no sospecha nada, decía mientras revisaba su teléfono. Rodrigo maneja todos sus asuntos financieros. Eduardo firma lo que le ponemos delante, sin hacer preguntas complicadas. Es mucho más fácil de lo que pensábamos. Mi mano se congeló sobre el frasco de pastillas. ¿Más fácil de lo que pensaban? ¿Qué exactamente habían estado planeando que requería que fuera fácil de manejar? El problema, continuó María, es que vive demasiado cómodamente. Ayer se quejó porque no había suficiente azúcar para su café, como si fuera el dueño de la casa. Bueno, técnicamente sí lo es, pero ya sabes a qué me refiero. Una pausa larga mientras escuchaba a su madre al otro lado de la línea. Exacto, mamá. Por eso, Rodrigo está manejando lo del poder legal. Una vez que tengamos eso formalizado, va a ser mucho más sencillo tomar las decisiones importantes sin tener que explicarle cada detalle. ¿Poder legal? Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que temí que María pudiera escucharlo desde la cocina. Durante los últimos meses, Rodrigo me había presentado varios documentos para firmar, explicándome por escrito que eran actualizaciones de seguros médicos y trámites de pensión. Nunca cuestioné estos papeles porque confiaba completamente en él. Tienes razón, continuó María, a veces siento lástima por él, pero luego recuerdo todo lo que nos ha costado cuidarlo estos años. No es que no lo queramos, pero ya pagamos nuestra deuda filial, ¿no crees? Esa noche no pude dormir. Las palabras de María resonaban en mi cabeza. Deuda filial, más fácil de lo que pensábamos, poder legal.
Cada frase sugería una planificación deliberada, una estrategia que habían estado ejecutando sin mi conocimiento. Al día siguiente, decidí observar más atentamente las interacciones cotidianas de mi familia. Fingí tomar mi siesta habitual en el sillón de la sala, pero mantuve mis oídos completamente alertas a cualquier conversación que pudiera revelar más información. Rodrigo llegó del trabajo alrededor de las 6 de la tarde, y inmediatamente comenzó una conversación con María que me heló la sangre. ¿Conseguiste que firmara los papeles del banco?, le preguntó mientras se quitaba la chaqueta. Sí, esta mañana. Ni siquiera leyó los detalles. Solo le escribí que era para actualizar información de cuentas y firmó inmediatamente. Perfecto, ahora tenemos acceso completo a su cuenta de ahorros. El abogado dice que con el poder legal que firmó la semana pasada, podemos manejar todas sus finanzas sin restricciones. Mi mundo se desplomó. La cuenta de ahorros que había construido durante décadas de trabajo duro, el dinero que había reservado para emergencias médicas y para asegurar mi independencia económica en la vejez, ahora estaba en manos de Rodrigo sin mi consentimiento informado. ¿Cuánto hay en total?, preguntó María con una curiosidad que sonaba más empresarial que familiar. Entre la cuenta de ahorros, la de cheques y los certificados de depósito, alrededor de 200,000 pesos. Más que suficiente para el enganche de la casa que vimos el mes pasado, ¿y él no va a notar que estamos usando su dinero para comprar nuestra propia casa? María, él confía en mí completamente. Si le digo que es una inversión familiar que nos beneficia a todos, lo va a aceptar sin cuestionamientos. Además, técnicamente es cierto, cuando él muera, la casa va a ser nuestra de todas maneras. La casualidad con la que discutían mi muerte futura me resultó más perturbadora que la revelación financiera. Hablaban de mi fallecimiento como un evento económico planificado, no como la pérdida de un ser querido. Durante los siguientes días, cada conversación que escuchaba agregaba otra pieza al rompecabezas devastador de mi realidad familiar. Descubrí que habían estado usando mi tarjeta de crédito para gastos personales que yo desconocía completamente. María había comprado un guardarropa completamente nuevo porque Eduardo nunca revisa los estados de cuenta de todas maneras. Rodrigo había sacado un préstamo usando mi casa como garantía, algo que era posible gracias al poder legal que me había hecho firmar bajo falsas pretensiones. El dinero de ese préstamo había financiado vacaciones que ellos describían como viajes de trabajo cuando me enviaban postales desde destinos exóticos. La traición más dolorosa fue descubrir cómo habían estado manejando mi correspondencia. Rodrigo revisaba mi correo antes de que yo lo viera, descartando invitaciones sociales, cartas de amigos e incluso comunicaciones médicas que consideraba innecesarias para mi conocimiento. Mi hermana Clara ha estado tratando de contactarte, le decía María un día. Llamó 3 veces esta semana. Ya le expliqué que papá está demasiado frágil emocionalmente para mantener contacto con familia extendida, respondió Rodrigo con una naturalidad que me resultó escalofriante. Es mejor mantener su mundo pequeño y controlado. Clara, mi hermana menor, había sido mi confidente más cercana antes del accidente. Su desaparición gradual de mi vida no había sido una decisión propia como Rodrigo me había hecho creer. Había sido sistemáticamente excluida de mi existencia para eliminar cualquier voz externa que pudiera cuestionar las decisiones que estaban tomando en mi nombre. Esa noche, mientras yacía en mi cama procesando estas revelaciones devastadoras, entendí que había estado viviendo en una prisión construida con mentiras compasivas y manipulación disfrazada de cuidado familiar. Mi sordera no había sido solo una discapacidad física, había sido la herramienta perfecta para mi aislamiento emocional y mi explotación financiera sistemática. Pero ahora podía escuchar, y cada palabra que captaba me acercaba más a una verdad que cambiaría todo para siempre. El momento de mayor horror llegó cuando escuché a Rodrigo hablando con un asesor financiero por teléfono. Era un jueves por la tarde, y yo fingía dormir en mi habitación mientras él conversaba abiertamente en la sala, creyendo que mi sordera le proporcionaba privacidad absoluta para discutir mis propios asuntos económicos. Necesito liquidar todos los fondos de inversión de mi padre lo antes posible,
Decía con una tranquilidad que me resultó espeluznante. Tengo poder notarial completo, así que no debería haber problemas legales. Una pausa mientras el asesor le explicaba algo. No, él no necesita saber los detalles específicos. Mi padre confía en que yo manejo sus finanzas de la mejor manera posible. Además, con su condición auditiva, es más sencillo para todos si yo me encargo de estas decisiones complicadas. Mi respiración se volvió superficial. Los fondos de inversión habían sido mi plan de jubilación, creados meticulosamente durante mis años de trabajo en la construcción. Representaban 30 años de sacrificios, de comidas baratas para ahorrar dinero extra, de vacaciones canceladas para incrementar mis aportes mensuales. Exacto, continuó Rodrigo, queremos diversificar en propiedades inmobiliarias. Ya encontramos una casa perfecta en las colinas. El vendedor está dispuesto a cerrar el trato esta semana si presentamos el pago completo. Las Colinas era el barrio más exclusivo de la ciudad, donde las casas costaban fácilmente $500,000. La horrible realización me golpeó como un martillo. Estaban usando mis ahorros de toda la vida para comprarse una mansión, mientras me mantenían viviendo como un inquilino tolerated en mi propia propiedad. Mi esposa está emocionada con la mudanza, comentó Rodrigo casualmente. Será mejor para todos. Mi padre tendrá una habitación más grande con mejor iluminación, y nosotros finalmente tendremos el espacio que necesitamos para comenzar nuestra propia familia. Esa frase me destrozó completamente. No solo estaban robando mi independencia financiera, estaban planeando trasladarme como equipaje humano a una casa comprada con mi propio dinero, donde yo sería definitivamente el invitado perpetuo en lugar del propietario. Esa misma noche, mientras cenábamos en silencio como era habitual, observé a Rodrigo y María con nuevos ojos. Sus sonrisas ocasionales hacia mí ya no parecían gestos de cariño filial, sino actuaciones calculadas para mantener mi cooperación. Cada bocado que comía me sabía a traición. Al día siguiente, María recibió una llamada que me permitió entender la magnitud completa de su planificación financiera. Era su hermana, quien aparentemente también estaba involucrada en orquestar mi explotación sistemática. Ana, ya casi terminamos de transferir todo a nuestras cuentas, decía María mientras caminaba por la cocina, completamente relajada. El viejo ni siquiera revisa sus estados bancarios. Rodrigo le dice que él se encarga de los detalles complicados y Eduardo se conforma con esa explicación. Una pausa larga. No, no hay riesgo legal. Tenemos todos los documentos firmados correctamente. El poder notarial cubre prácticamente cualquier decisión financiera que necesitemos tomar. Nuestro abogado revisó todo y dice que estamos completamente protegidos. ¿Protegidos? Pensé con amargura. ¿Protegidos de qué? ¿De la posibilidad de que yo descubra que me están robando? La casa nueva tiene 4 habitaciones, continuó María con evidente satisfacción. Una para nosotros, una para el futuro bebé, una oficina para Rodrigo, y una pequeña para Eduardo. Será perfecto porque él estará cómodo, pero nosotros tendremos privacidad total. La conversación se volvió aún más reveladora cuando María comenzó a discutir cronogramas específicos. El corredor de bienes raíces dice que podemos cerrar la compra el próximo viernes. Una vez que tengamos las llaves, comenzaremos a mudarnos gradualmente. Queremos que la transición sea suave para Eduardo, sin que se sienta abrumado por cambios súbitos. ¿Cuándo planean decirle sobre la mudanza?, preguntó Ana. Rodrigo se lo va a explicar como una oportunidad de inversión familiar que nos beneficia a todos. Le dirá que encontramos una casa más grande donde él puede tener más comodidades, mejor acceso médico, ese tipo de cosas. Eduardo siempre acepta las explicaciones de Rodrigo sin resistencia. Esa descripción de mi propia personalidad como alguien inherentemente sumiso y manipulable me resultó más insultante que la revelación del robo financiero. Me habían reducido a un anciano dócil cuya aprobación era irrelevante para decisiones que involucraban mi propia vida y patrimonio. Durante los siguientes días, comencé a interceptar fragmentos de conversaciones telefónicas que revelaban el alcance completo de su operación financiera. Habían vaciado mi cuenta de ahorros principal, liquidado mis inversiones en fondos mutuos,
y utilizado mi línea de crédito personal para financiar gastos que yo jamás había autorizado. Rodrigo había comprado un automóvil nuevo, justificándolo como transporte necesario para llevar a papá a sus citas médicas. María había renovado completamente su guardarropa, argumentando que necesitaba verse profesional para representar dignamente a la familia. Incluso habían financiado vacaciones extravagantes, descritas en mis documentos bancarios como gastos médicos de rehabilitación. La manipulación más sofisticada involucró la creación de una cuenta bancaria conjunta donde depositaban una pequeña pensión mensual que me permitía mantener la ilusión de independencia económica. Esta cantidad era suficiente para mis gastos personales básicos, pero insignificante comparada con el patrimonio que habían transferido sistemáticamente a sus nombres. Es importante que Eduardo sienta que todavía controla algo de dinero, le explicaba Rodrigo a María durante una de sus conversaciones de planificación. Si le quitamos todo de golpe, podría empezar a hacer preguntas incómodas o incluso buscar ayuda legal externa. La crueldad de esta estrategia me dejó sin palabras. No solo me estaban robando, estaban administrando cuidadosamente mi propia victimización para asegurar mi complicidad continua. Una tarde, mientras revisaba discretamente algunos documentos que Rodrigo había dejado sobre la mesa de la cocina, encontré el contrato de compra de la casa nueva. Mi nombre aparecía como el comprador oficial, pero todas las firmas habían sido hechas usando el poder legal que me habían hecho otorgar bajo falsas pretensiones. Según el documento, yo estaba comprando voluntariamente una propiedad de 480,000 pesos para mejorar las condiciones de vida familiar. La ironía era devastadora. Oficialmente, yo era el dueño de una mansión que jamás había visto, comprada con dinero que había ganado durante décadas, pero donde viviría como huésped tolerado de mis propios empleados financieros. Esa noche, mirando el techo de mi habitación, entendí que había sido víctima del fraude más elaborado y personal imaginable. No habían sido extraños quienes habían destruido mi seguridad financiera. Había sido mi propio hijo, la persona en quien había depositado mi confianza más absoluta, pero ahora tenía algo que ellos no sabían que poseía: información completa sobre sus crímenes y la capacidad de escuchar cada palabra de sus próximos movimientos. La revelación más escalofriante llegó cuando descubrí que habían estado consultando con abogados especializados en incapacidad mental. Era un lunes por la mañana cuando Rodrigo recibió una llamada que cambió mi percepción sobre el nivel de premeditación en sus acciones. Doctor Herrera, gracias por devolverme la llamada, dijo Rodrigo mientras se paseaba por la sala, creyendo que yo estaba absorto en mi programa de televisión matutino. Quería consultar sobre los procedimientos para declarar incapacidad mental en casos de deterioro cognitivo asociado con discapacidades sensoriales. Mi sangre se congeló. Habían estado investigando cómo declararme legalmente incompetente para tomar mis propias decisiones, a pesar de que yo mantenía todas mis facultades mentales intactas. Entiendo, continuó Rodrigo, mi padre tiene 67 años, lleva 25 años sordo, y últimamente hemos notado signos de confusión y desorientación. A veces firma documentos sin entender completamente su contenido, toma decisiones financieras imprudentes, y parece perdido en conversaciones complejas. Cada palabra era una mentira calculada. Yo firmaba documentos sin cuestionarlos porque confiaba en las explicaciones que él me proporcionaba por escrito. No participaba en conversaciones complejas porque él controlaba toda la información que llegaba hasta mí. ¿Cuánto tiempo tomaría el proceso legal?, preguntó, y pude detectar ansiedad en su voz. Necesitamos actuar pronto porque está comenzando a hacer preguntas sobre sus finanzas, y tememos que pueda tomar decisiones irracionales que pongan en riesgo su bienestar futuro. El cinismo de esa declaración me resultó abrumador. Las únicas decisiones irracionales habían sido confiar en él y permitir que manejara mis asuntos sin supervisión externa. Después de terminar la llamada, Rodrigo inmediatamente contactó a María para informarle sobre la conversación con el abogado. El proceso de incapacitación legal puede tomar entre 3 y 6 meses, le explicó cuando ella regresó del trabajo. Necesitamos documentar comportamientos erráticos,
conseguir evaluaciones médicas que respalden nuestras afirmaciones, y demostrar que no puede manejar sus asuntos financieros de manera responsable. ¿Cómo vamos a probar comportamientos erráticos si él no hace nada particularmente extraño?, preguntó María con preocupación práctica. Ahí es donde necesitamos ser creativos, respondió Rodrigo con una frialdad que me heló la sangre. Podemos documentar episodios de confusión, olvidos importantes, decisiones contradictorias. Si es necesario, podemos exagerar algunas situaciones para crear un patrón convincente. Estaban planeando fabricar evidencia de mi deterioro mental para justificar legalmente el control total sobre mi vida y mis bienes. Durante los días siguientes, comencé a notar cambios sutiles en cómo documentaban mis actividades diarias. María empezó a tomar notas detalladas sobre todo lo que yo hacía, interpretando comportamientos completamente normales como signos de declive cognitivo. Eduardo se olvidó de cerrar el grifo de la cocina esta mañana. Escribía en una libreta que no sabía que yo había visto. Dejó sus medicamentos sobre la mesa en lugar de guardarlos en el lugar apropiado. Preguntó 2 veces qué día era durante el desayuno. Cada entrada era técnicamente verdadera pero completamente descontextualizada. Había dejado el grifo abierto porque escuché que Rodrigo estaba lavando platos en el fregadero de atrás. Los medicamentos estaban sobre la mesa porque los estaba organizando para la semana. Pregunté sobre el día porque había perdido la noción del tiempo leyendo, algo perfectamente normal para cualquier persona jubilada. Pero en manos de María, estos incidentes cotidianos se transformaban en evidencia de deterioro mental progresivo. La estrategia se volvió más elaborada cuando comenzaron a crear situaciones diseñadas específicamente para hacerme parecer confundido o incompetente. Rodrigo empezó a darme instrucciones contradictorias por escrito, y después documentaba mi confusión cuando yo no podía seguir direcciones inconsistentes. Le pedí que organizara sus documentos médicos por fecha. Escribía en su propio diario de observaciones. En lugar de eso, los organizó alfabéticamente y después pareció frustrado cuando le expliqué que había hecho el trabajo incorrectamente. Esto sugiere dificultades para procesar instrucciones simples. Una tarde, mientras fingía leer en mi habitación, escuché a Rodrigo coordinando con un médico geriatra para agendar una evaluación psicológica sin mi conocimiento previo. Doctor Morales, mi padre necesita una evaluación integral de sus capacidades cognitivas, explicaba por teléfono. Hemos notado deterioro significativo en su capacidad para tomar decisiones racionales, especialmente en asuntos financieros. ¿Él ha expresado deseo de ser evaluado?, preguntó el doctor. No exactamente, admitió Rodrigo, pero creemos que no tiene la capacidad de reconocer su propio deterioro. Es común en estos casos, ¿verdad? Los pacientes no son conscientes de sus limitaciones cognitivas. El doctor aparentemente aceptó esta explicación porque la cita fue programada para la siguiente semana, descrita como consulta médica de rutina en la nota que Rodrigo me entregó. Esa misma noche, María recibió una llamada de su hermana Ana, quien aparentemente había estado investigando opciones de vivienda asistida en mi nombre. Encontré 3 residencias geriátricas excelentes que aceptan casos de demencia temprana, informaba Ana con entusiasmo. Todas tienen programas especializados para personas con discapacidades múltiples. Los costos son razonables, especialmente considerando que Eduardo tiene buenos ahorros para cubrir los gastos. ¿Qué tan rápido podríamos hacer la transición una vez que tengamos la declaración de incapacidad?, preguntó María. Según el administrador de la residencia, San Patricio, pueden aceptar nuevos residentes con 1 semana de notificación previa, siempre que tengamos toda la documentación legal apropiada. Escuchar esa conversación fue como recibir mi propia sentencia de muerte social. No solo estaban planeando robar mi independencia financiera, estaban orquestando mi desaparición completa de la vida familiar, relegándome a una institución donde estaría completamente aislado de cualquier persona que pudiera cuestionar sus decisiones. La planificación se extendía incluso a detalles sobre cómo manejarían mi resistencia potencial al plan. Si Eduardo se opone a la mudanza, discutía Rodrigo con María, podemos usar su resistencia como evidencia adicional de su incapacidad para tomar decisiones racionales sobre su propio bienestar.
Exacto, concordaba María. El doctor Herrera explicó que la resistencia a cuidados apropiados es un síntoma común de deterioro cognitivo. Mientras más se oponga, más convincente será nuestro caso legal. Habían convertido mi potencial autodefensa en otra herramienta para justificar mi victimización sistemática. Durante esas semanas de revelaciones devastadoras, me di cuenta de que había subestimado completamente la sofisticación de su manipulación. No eran simplemente hijos codiciosos, aprovechándose de un padre vulnerable. Eran arquitectos de una conspiración elaborada que había estado desarrollándose durante años. Cada documento que me habían hecho firmar, cada decisión que habían tomado en mi nombre, cada aislamiento social que habían justificado como protección, había sido un paso calculado hacia este momento, mi eliminación completa como individuo autónomo. Pero tenían un problema que no habían anticipado. Ahora yo podía escuchar cada palabra de sus planes, y finalmente entendía que necesitaba actuar antes de que fuera demasiado tarde para recuperar mi vida. El nivel de crueldad en sus conversaciones privadas superó todo lo que había imaginado posible. Era como descubrir que las dos personas más cercanas a mí habían estado representando una obra de teatro durante años, mientras que sus verdaderos sentimientos hacia mí eran de desprecio absoluto. La conversación más dolorosa la escuché un sábado por la noche, cuando ambos habían bebido vino durante la cena y sus inhibiciones estaban considerablemente reducidas. Yo había fingido retirarme temprano a mi habitación, pero dejé la puerta entreabierta para poder captar sus palabras. Honestamente, Ana, a veces siento que estamos cuidando a un animal doméstico grande, decía María con una risa que me cortó como vidrio. Eduardo come, duerme, ve televisión, y firma papeles cuando se los ponemos enfrente. No es realmente una persona funcional, pero al menos los animales son agradecidos, respondió Rodrigo con una carcajada. Mi padre actúa como si le estuviéramos debiendo algo constantemente. Ayer se quejó porque su café estaba tibio, como si fuera un cliente pagando en un restaurante de lujo. Es que no entiende su situación real, continuó María. En su mente, todavía es el patriarca de la familia, el que toma las decisiones importantes. No se da cuenta de que es completamente dependiente de nosotros para todo. La forma casual en que discutían mi humanidad reducida me resultó más devastadora que cualquier robo financiero. Para ellos, yo había dejado de ser Eduardo Mendoza, el hombre que había trabajado 30 años para construir un patrimonio, que había criado a su hijo con amor y sacrificio. Era simplemente un obstáculo inconveniente que requería manejo estratégico. ¿Te acuerdas cuando éramos novios y tu papá nos ayudó con el enganche de nuestro primer apartamento? Preguntó María de repente. Sí, ¿por qué? En ese momento pensé que era muy generoso. Ahora me doy cuenta de que solo estaba comprando nuestra lealtad futura. Era una inversión a largo plazo para asegurar que lo cuidáramos cuando fuera viejo e inútil. La reinterpretación de mi generosidad pasada como manipulación calculada me dejó sin aliento. Cada regalo que les había dado, cada ayuda financiera que les había proporcionado durante sus años de estudiantes, cada gesto de amor paternal había sido retrospectivamente recontextualizado como un acto egoísta diseñado para asegurar mi cuidado futuro. Lo que más me molesta, continuó Rodrigo, es su actitud de mártir silencioso, esa expresión de sufrimiento noble que pone cuando cree que nadie lo está observando. Como si fuera una víctima de las circunstancias, en lugar de una carga que elegimos llevar. Exacto, exclamó María, y la forma en que nos mira cuando llegamos tarde a casa, como si estuviéramos abandonando a un niño pequeño. No entiende que tenemos nuestras propias vidas, nuestros propios problemas. Esa descripción de mi soledad como manipulación emocional me resultó especialmente cruel. Durante años, había interpretado sus ausencias prolongadas como algo natural para jóvenes ocupados con sus carreras. Nunca expresé resentimiento abiertamente, pero aparentemente mi tristeza silenciosa era percibida como chantaje emocional. El problema, reflexionó Rodrigo, es que vive demasiado saludablemente. Mi abuelo murió a los 72, pero papá parece que va a durar hasta los 90. ¿Te imaginas otros 20 años de esto? Por eso es tan importante el plan de la residencia geriátrica, respondió María pragmáticamente. Una vez que esté allí,
Podemos visitarlo los domingos, mantener las apariencias de hijos devotos, pero recuperar nuestras vidas el resto de la semana. Y lo mejor de todo, añadió Rodrigo con satisfacción evidente, es que él va a pagar su propia reclusión con el dinero que ha estado ahorrando durante décadas. Es poético, ¿no crees? La conversación se volvió aún más hiriente cuando comenzaron a burlarse de mis intentos de comunicación y mis esfuerzos por mantener mi dignidad personal. ¿Viste cómo se vistió para la cita médica de la semana pasada?, preguntó María. Se puso su mejor camisa y se peinó cuidadosamente, como si fuera un evento social importante. No entiende que el doctor solo lo ve como otro paciente geriátrico sordo. Es adorable de manera patética, concordó Rodrigo. Toda esa ceremonia para vestirse, como si su apariencia importara a alguien más que a él mismo. Mis esfuerzos por mantener mi autoestima y presentarme dignamente al mundo eran interpretados como vanidad senil, como si el deseo de preservar mi respeto propio fuera evidencia de mi desconexión con la realidad. La crueldad alcanzó su punto máximo cuando comenzaron a imitar mis gestos y expresiones faciales que yo usaba para comunicarme. Mira, hago la cara de estoy confundido pero pretendo entender, dijo María, y ambos estallaron en risas. Y esta es su expresión de quiero participar en la conversación pero no tengo idea de qué están hablando. No olvides la clásica cara de estoy fingiendo que esto no me molesta pero claramente estoy herido, añadió Rodrigo, imitando aparentemente una expresión que yo había hecho sin darme cuenta. Escuchar a mi propio hijo burlarse de los mecanismos de supervivencia emocional que había desarrollado para lidiar con mi aislamiento fue más doloroso que cualquier traición financiera. Era la humillación de mi humanidad más básica, la ridiculización de mi lucha diaria por mantener mi dignidad en circunstancias difíciles. ¿Sabes lo que más me divierte?, preguntó María, cuando trata de ayudar en la cocina y no puede escuchar las instrucciones. Ayer estaba cortando verduras completamente mal, pero siguió haciéndolo con esa concentración intensa, como si fuera la tarea más importante del mundo. Es como ver a un niño pequeño jugando a ser adulto, concordó Rodrigo. Toda esa seriedad para actividades que realmente no importan. Mis intentos de contribuir útilmente a las tareas domésticas, mis esfuerzos por sentirme valioso y necesario en mi propia casa, eran percibidos como entretenimiento involuntario, como espectáculos cómicos para su diversión privada. La conversación terminó con una planificación detallada sobre cómo acelerar el proceso de mi institucionalización. Creo que necesitamos ser más agresivos, documentando comportamientos problemáticos, sugirió María. Si creamos situaciones que lo hagan parecer más confundido o agitado, el proceso legal será más rápido. Tienes razón, acordó Rodrigo, y una vez que esté en la residencia, podemos vender esta casa y usar ese dinero para la nuestra. Será como cerrar un capítulo y comenzar nuestra vida real finalmente. Esa noche, acostado en mi cama, comprendí que había estado viviendo con extraños que habían aprendido a imitar perfectamente el amor filial mientras planificaban meticulosamente mi destrucción personal. Durante 25 años, había malinterpretado tolerancia por afecto, conveniencia por lealtad y explotación por cuidado familiar. Pero ahora conocía la verdad completa, y era hora de que ellos descubrieran que el hombre al que habían subestimado durante tanto tiempo todavía tenía la capacidad de defenderse. La sofisticación de su manipulación se reveló completamente cuando descubrí cómo habían estado usando mi propia generosidad contra mí durante años. Era un martes cuando María recibió una llamada de su hermana que me permitió entender el nivel de premeditación en cada uno de sus movimientos. Ana, el plan funcionó perfectamente, decía María mientras organizaba papeles en la mesa de la cocina. Eduardo firmó la transferencia de la póliza de seguro de vida sin hacer una sola pregunta. Ahora somos los únicos beneficiarios de los 300,000 pesos cuando él fallezca. Mi corazón se detuvo. Durante meses, Rodrigo me había presentado documentos relacionados con actualizaciones de seguros, explicándome por escrito que eran cambios rutinarios requeridos por la compañía aseguradora. Jamás imaginé que estaban cambiando los beneficiarios de mi propia póliza de vida. Lo más brillante, continuó María con satisfacción evidente,
es que él mismo sugirió que Rodrigo debería manejar todos sus trámites de seguros porque son demasiado complicados para alguien en mi condición. Básicamente nos entregó el control voluntariamente. Recordé vívidamente esa conversación. Rodrigo había llegado a casa frustrado, después de pasar horas en oficinas de seguros, quejándose por escrito sobre la burocracia complicada. Yo, sintiéndome culpable por las molestias que mi discapacidad causaba, había insistido en que él manejara todos mis asuntos de seguros para evitarle futuras complicaciones. Mi propia consideración hacia su tiempo y esfuerzo había sido convertida en una herramienta para mi explotación sistemática. ¿Y qué pasa con los otros documentos?, preguntó Ana desde el otro lado de la línea. Rodrigo ya tiene firmas en blanco para prácticamente cualquier cosa que necesitemos, respondió María casualmente. Eduardo firmó una serie de documentos por si acaso surgen emergencias médicas que requieran decisiones rápidas. No tiene idea de que esas firmas pueden ser usadas para cualquier propósito legal. La revelación me dejó completamente paralizado. Durante los últimos 2 años, había firmado múltiples documentos en blanco bajo la justificación de preparación para emergencias médicas. Rodrigo me había explicado que si algo le pasaba a él, María necesitaría tener autorización previa para tomar decisiones médicas rápidas en mi nombre. Es genial, continuó María, porque técnicamente él autorizó cada transacción. Si alguien cuestiona las transferencias de dinero, tenemos documentación legal perfecta que demuestra su consentimiento explícito. Habían convertido mi confianza parental en un sistema de explotación legal prácticamente inquebrantable. Esa tarde, mientras fingía organizar mis medicamentos en la cocina, escuché a Rodrigo coordinando con un contratista sobre renovaciones en la casa nueva que habían comprado con mi dinero. Queremos remodelar completamente la habitación del fondo, explicaba por teléfono. Será para mi padre, así que necesita ser funcional pero básica, nada funky, solo lo esencial para una persona mayor con discapacidades. ¿Qué tipo de modificaciones específicas necesita?, preguntó el contratista. Principalmente seguridad, respondió Rodrigo. Cerraduras especiales en las ventanas para evitar que se desoriente y trate de salir solo. Tal vez algún tipo de sistema de monitoreo discreto para asegurar que esté seguro cuando no estemos en casa. La descripción sonaba exactamente como las instalaciones de una prisión domiciliaria disfrazada de cuidado geriátrico especializado. También queremos limitar su acceso al resto de la casa, continuó Rodrigo. Una entrada separada sería ideal, para que pueda tener independencia pero sin interferir con nuestras actividades diarias. ¿Su padre tiene problemas de comportamiento que requieren esa separación?, preguntó el contratista con curiosidad profesional. No exactamente problemas, respondió Rodrigo cuidadosamente, pero con su sordera y confusión creciente, es mejor mantenerlo en un ambiente controlado, donde no pueda lastimarse o crear situaciones complicadas. Estaban diseñando mi futuro hogar como una celda cómoda, donde estaría físicamente presente, pero completamente segregado de la vida familiar real. 2 días después, María recibió una llamada del administrador de la residencia geriátrica que me heló la sangre. Señora García, hemos revisado la aplicación para su suegro y todo está en orden, decía una voz masculina formal. La habitación estará disponible el 1 de próximo mes. ¿Confirmamos la fecha de ingreso? Perfecto, respondió María con entusiasmo. ¿Y el pago mensual se puede deducir automáticamente de su cuenta bancaria? Por supuesto. Hemos configurado todo para que los 4,000 pesos mensuales se transfieran directamente cada día 1. El señor Mendoza no necesitará preocuparse por ningún detalle administrativo. 4,000 pesos mensuales. Mi pensión completa más una porción significativa de mis ahorros serían destinados a pagar mi propia reclusión involuntaria. ¿Y visitantes?, preguntó María. Queremos asegurar que tenga un ambiente tranquilo, sin demasiadas distracciones externas. Entendemos perfectamente. Manejaremos las visitas según las instrucciones familiares. Muchos de nuestros residentes con demencia temprana se benefician de contacto limitado con el exterior durante su periodo de adaptación. Me estaban preparando para un aislamiento social completo, justificado médicamente. Esa noche,
Escuché la conversación más reveladora entre Rodrigo y María sobre cómo habían estado manipulando sistemáticamente mis percepciones durante años. ¿Te acuerdas cuando papá preguntó sobre sus viejos amigos del trabajo? Preguntó Rodrigo. Sí, querían organizar una reunión de jubilados o algo así, respondió María. Le dije que había hablado con ellos y que habían decidido cancelar la reunión porque era demasiado complicado incluir a alguien con discapacidades. En realidad, nunca los contacté, pero él aceptó la explicación sin cuestionarla. Esa fue brillante, admitió María. Y cuando su hermana Clara llamó insistiendo en visitarlo por su cumpleaños, le expliqué a papá que Clara había dicho que era demasiado emocional verlo en su condición actual y que prefería recordarlo como era antes. Él se sintió triste, pero entendió. Cada aislamiento social que había experimentado durante años había sido artificialmente creado por ellos. Mis amigos no me habían abandonado por incomodidad con mi discapacidad. Habían sido sistemáticamente desconectados de mi vida mediante mentiras elaboradas. La clave, reflexionó Rodrigo, es siempre hacer que las decisiones parezcan venir de otras personas. Papá nunca cuestiona cuando le digo que alguien más decidió que era mejor mantener distancia, y funciona porque él no quiere ser una carga para nadie, añadió María. Su propia consideración por otros es su mayor debilidad. Habían identificado mi mayor fortaleza de carácter, mi deseo de no incomodar a las personas que amaba, y la habían convertido en la herramienta perfecta para mi aislamiento y control. Durante las siguientes horas, mientras procesaba estas revelaciones devastadoras, entendí que había sido víctima de una manipulación psicológica extremadamente sofisticada que había durado décadas. No solo habían robado mi dinero y planeado mi institucionalización, habían secuestrado mi realidad social completa, creando una versión ficticia del mundo, donde yo era un individuo naturalmente aislado que dependía de su generosidad para cualquier conexión humana. Pero ahora conocía la verdad, y era hora de usar esa información para reclamar mi vida antes de que fuera demasiado tarde. La conversación que finalmente rompió mi corazón y liberó mi espíritu llegó un viernes por la noche, cuando Rodrigo y María estaban organizando los últimos detalles para mi internamiento en la residencia geriátrica. Creían que yo estaba profundamente dormido después de tomar mis medicamentos nocturnos, pero en realidad estaba completamente alerta, escuchando cada palabra de su planificación final. Mañana viene el equipo médico para la evaluación psicológica, informaba Rodrigo mientras revisaba documentos. El doctor Morales ya tiene nuestro reporte detallado sobre el deterioro cognitivo progresivo de papá. Con suerte, tendremos la declaración de incapacidad para el miércoles. ¿Y si él se resiste durante la evaluación?, preguntó María con preocupación práctica. Ese es el plan más brillante de todos, respondió Rodrigo con una satisfacción que me resultó nauseabunda. Si coopera y responde normalmente, diremos que está teniendo un día lúcido que es típico en demencia temprana. Si se resiste o se frustra, diremos que está mostrando agitación y comportamiento beligerante típico de su condición. Habían convertido cualquier respuesta posible de mi parte en evidencia de enfermedad mental. Era una trampa perfecta donde mi lucidez sería interpretada como síntoma de demencia, y mi resistencia sería catalogada como confirmación de incapacidad. Lo que más me emociona, continuó María, es que una vez que esté internado, podemos comenzar a vivir realmente. Ayer vi el brochure del crucero por el Mediterráneo que queremos tomar. Con el dinero que ahorraremos sin tener que cuidarlo, podemos permitirnos esas vacaciones que siempre quisimos. Y lo mejor, añadió Rodrigo, es que él mismo está pagando por nuestra libertad. Cada mes que esté en la residencia, nosotros recuperamos 4,000 pesos para nuestros propios gastos. Es como recibir un salario por deshacernos de una responsabilidad. La frialdad con la que discutían mi eliminación de sus vidas me cortó más profundo que cualquier traición anterior. No era solo codicia, era alivio genuino por la perspectiva de no tener que fingir amor filial por más tiempo. ¿Crees que va a sospechar algo durante el traslado?, preguntó María. Lo dudo. Le vamos a explicar que es una consulta médica especializada que requiere hospitalización temporal. Para cuando se dé cuenta de que es permanente, ya habremos completado todos los trámites legales y él no tendrá recursos para revertir la situación.
¿Y si trata de contactar a alguien para pedir ayuda? ¿A quién? Rió Rodrigo cruelmente. Hemos eliminado sistemáticamente todos sus contactos externos durante años. Su hermana Clara cree que él no quiere verla. Sus antiguos compañeros de trabajo piensan que prefiere mantenerse aislado. No tiene amigos cercanos, no tiene vecinos que lo conozcan personalmente. Estamos completamente solos en esto. El nivel de aislamiento que habían orquestado era más completo de lo que yo había imaginado. Durante décadas, habían convertido mi mundo social en un desierto donde ellos eran las únicas conexiones humanas significativas. Hay una cosa que me preocupa, admitió María después de una pausa. ¿Y si algún día recupera su audición? Los médicos dijeron que era imposible, pero la tecnología médica avanza constantemente. Mi corazón se aceleró. Esta era la conversación que había estado esperando inconscientemente. María, incluso si hubiera algún tratamiento milagroso disponible, respondió Rodrigo con desdén absoluto, ¿realmente crees que se lo ofreceríamos? Su sordera es la razón por la cual hemos podido manejar esta situación tan efectivamente. Si pudiera escuchar nuestras conversaciones privadas, todo nuestro plan se desmoronaría. Tienes razón, concordó María, su discapacidad ha sido nuestra mayor ventaja. Sin ella, nunca habríamos tenido el control necesario para reorganizar sus finanzas. Exactamente, y honestamente, continuó Rodrigo con una crueldad que me dejó sin respiración, prefiero que permanezca sordo. Es más manejable, más predecible. Un Eduardo que pudiera escuchar sería un Eduardo peligroso para nuestros intereses. Esa confesión me reveló la profundidad completa de su traición. No solo habían explotado mi discapacidad, habían llegado a depender de ella como herramienta de control, y activamente preferían mi sufrimiento continuo porque facilitaba su manipulación. La conversación continuó con detalles sobre cómo manejarían mis protestas inevitables durante el internamiento. Si se pone difícil durante el traslado, planificaba María, podemos decirle al personal médico que está experimentando paranoia típica de demencia senil. Creerán que está imaginando conspiraciones que no existen. Perfecto, concordó Rodrigo, y si menciona algo sobre dinero o propiedades, diremos que está obsesionado con fantasías sobre robos financieros. Es un síntoma común en pacientes geriátricos que no entienden sus propias limitaciones cognitivas. Habían anticipado cada aspecto de mi resistencia potencial y preparado contraargumentos médicos que convertirían mis acusaciones legítimas en evidencia adicional de enfermedad mental. ¿Sabes qué me da más satisfacción?, preguntó María después de unos minutos de silencio. Que durante todos estos años, él ha estado tan agradecido por nuestro cuidado y sacrificio. Nunca sospechó que cada gesto de consideración era parte de un plan más grande. Su propia gratitud nos permitió robarlo más efectivamente. Es irónico, ¿verdad?, reflexionó Rodrigo. Cuanto más agradecido estaba, más vulnerable se volvía. Su amor incondicional hacia mí fue exactamente lo que necesitábamos para destruir su independencia. Esa observación me destrozó completamente. Mi amor paternal, la fuerza más genuina y pura en mi vida, había sido identificado por mi propio hijo como una debilidad exploitable que había facilitado mi victimización sistemática. Mañana a esta hora, dijo María con satisfacción final, Eduardo estará en la residencia, nosotros tendremos control legal completo sobre todo su patrimonio, y finalmente podremos comenzar nuestras vidas sin la carga de cuidar a un anciano dependiente. Brindemos por eso, sugirió Rodrigo, y escuché el sonido de copas chocando. Por la libertad, dijo María, y por Eduardo, que nos ha dado tanto sin saberlo, añadió Rodrigo con una risa que me heló la sangre. Esa noche, acostado en mi cama procesando la conversación más devastadora de mi vida, tomé la decisión más importante de mis 67 años. Era hora de que Rodrigo y María descubrieran que el hombre al que habían subestimado y explotado durante décadas todavía tenía la capacidad de luchar por su dignidad. Durante 25 años había vivido en silencio, pero ese silencio había llegado a su fin. Al día siguiente, cuando llegara el equipo médico para mi evaluación psicológica, iban a descubrir que Eduardo Mendoza no era el anciano confundido y manipulable que esperaban encontrar.
Era hora de revelar mi secreto más poderoso, que había estado escuchando cada palabra, cada plan, cada traición durante meses, y que finalmente estaba listo para usar esa información para reclamar mi vida. El sábado amaneció con una calma extraña en la casa, como si el universo supiera que ese día cambiaría todo para siempre. Rodrigo y María se levantaron temprano para preparar todo para la llegada del equipo médico que venía a evaluarme. Los escuché susurrando en la cocina mientras preparaban café, repasando una vez más su estrategia para presentarme como un anciano incompetente que necesitaba tutela legal inmediata. Recuerda, le decía Rodrigo a María mientras organizaba los documentos falsificados sobre mi supuesto deterioro mental, cuando lleguen los doctores, mantén esa expresión de familia preocupada que has estado practicando. Y si papá dice algo coherente, suspira con tristeza y menciona que tiene buenos momentos ocasionales. ¿Y si se agita durante la evaluación?, preguntó María. Mejor todavía, será evidencia perfecta de que no puede manejar estrés o situaciones complejas. Mientras desayunaba, fingiendo mi sordera habitual, observé cómo ambos me miraban con esa mezcla de falsa compasión y anticipación ansiosa. Para ellos, este era el día de su liberación definitiva. Para mí, era el día de mi resurrección. A las 10 de la mañana llegó el doctor Morales, acompañado de una trabajadora social llamada Carmen Ruiz. Los recibí con la misma expresión amable y confundida que había perfeccionado durante años, mientras internamente me preparaba para la actuación más importante de mi vida. Buenos días, señor Mendoza, dijo el doctor, hablando despacio y articulando exageradamente como si fuera un niño pequeño. Venimos a hacerle algunas preguntas sencillas para evaluar cómo se siente. Rodrigo se acercó inmediatamente para traducir la conversación, pero yo levanté una mano para detenerlo. No es necesario, hijo, dije con voz clara y firme que sorprendió a todos en la habitación. Puedo escuchar perfectamente al doctor. El silencio que siguió fue ensordecedor. Rodrigo se quedó paralizado con la boca abierta. María dejó caer la taza que tenía en las manos, y los profesionales médicos se miraron confundidos. «¿Perdón?», balbuceó Rodrigo. «Papá, ¿qué estás diciendo? Tú no puedes escuchar». Terminé la frase con una sonrisa que había estado guardando durante meses. «Pero sí puedo, Rodrigo. He podido escuchar durante los últimos 3 meses. Cada palabra, cada conversación, cada plan que han estado haciendo a mis espaldas». La trabajadora social comenzó a tomar notas rápidamente mientras observaba la dinámica familiar que claramente no era lo que habían esperado encontrar. «Esto es imposible», murmuró María, retrocediendo como si hubiera visto un fantasma. «Los doctores dijeron que tu sordera era permanente». «Los doctores estaban equivocados», respondí tranquilamente. «Hay una nueva tecnología experimental. Me sometí a una cirugía hace 3 meses, sin contarles nada, porque quería sorprenderlos con mi recuperación». «¿Por qué no nos dijiste?», preguntó Rodrigo, pero su voz tembló cuando se dio cuenta de las implicaciones de mi silencio estratégico. «Porque quería escuchar cómo hablaban realmente de mí cuando creían que no podía oírlos», respondí, mirándolo directamente a los ojos. Y lo que escuché fue revelador. El doctor Morales intervino profesionalmente. «Señor Mendoza, entiendo que esto debe ser muy emocionante para usted. ¿Podría explicarnos cuándo y dónde se realizó este procedimiento?». Saqué de mi bolsillo la documentación médica completa que había estado guardando para este momento exacto. «Hospital San Rafael, Dr. Alejandro Vázquez, implante neural experimental. Aquí están todos los reportes médicos, las radiografías postoperatorias y los estudios de seguimiento». Carmen Ruiz revisó los documentos mientras Rodrigo y María se miraban con terror creciente. «Estos documentos parecen completamente legítimos», confirmó la trabajadora social. «Señor Mendoza, ¿hay alguna razón por la cual su familia solicitó esta evaluación de competencia mental?». «Sí», respondí con calma deliberada. «Creo que puedo explicar exactamente por qué están tan desesperados por declararme incompetente». Durante la siguiente hora, con la precisión de un contador forense, detallé cada conversación que había escuchado durante meses. Mencioné fechas específicas, cifras exactas,
nombres de abogados y asesores financieros que habían contactado, números de cuentas bancarias que habían vaciado, y el plan completo para internarme en una residencia geriátrica usando mi propio dinero. Tengo aquí, continué, sacando una grabadora digital que había comenzado a usar discretamente durante las últimas semanas, evidencia de audio de varias conversaciones donde discuten abiertamente sus planes para robar mi patrimonio y eliminarme de sus vidas. El rostro de Rodrigo se volvió completamente blanco. Papá, tú no entiendes, nosotros solo estábamos tratando de... ¿De qué? Interrumpí. ¿De robarme? ¿De aislarme de mi hermana Clara mediante mentiras? ¿De vaciar mis cuentas bancarias usando poderes legales obtenidos bajo falsas pretensiones? ¿De planear mi reclusión involuntaria para poder gastar mi dinero en cruceros por el Mediterráneo? Cada acusación específica golpeó como un martillo. María comenzó a llorar, pero ya no me conmovía sus lágrimas como antes. La trabajadora social tomaba notas febrilmente. Señor Mendoza, estas son acusaciones muy serias. ¿Tiene documentación que respalde estas afirmaciones? Tengo copias de todos los documentos que me hicieron firmar bajo engaños, respondí, entregando una carpeta organizada meticulosamente. Estados bancarios que muestran transferencias no autorizadas, contratos de compra de propiedades firmados con mi poder legal sin mi conocimiento real, y cambios en beneficiarios de seguros de vida hechos sin mi consentimiento informado. El doctor Morales revisó los documentos con expresión cada vez más sombría. Señor García, se dirigió a Rodrigo, ¿puede explicar estas transferencias financieras y estos cambios en documentos legales? Rodrigo tartamudeó. Nosotros, él nos pidió que manejáramos sus finanzas porque con su discapacidad, mi discapacidad, lo interrumpí firmemente, nunca afectó mi capacidad mental para tomar decisiones financieras. Lo que afectó fue mi capacidad para detectar que ustedes estaban mintiendo sobre el contenido de los documentos que me presentaban para firmar. Carmen Ruiz cerró su libreta de notas. Señor Mendoza, basándome en esta conversación, es evidente que usted posee completa capacidad mental para manejar sus asuntos. De hecho, la planificación y documentación que ha presentado demuestra un nivel de organización y lucidez ejemplar. Doctor Morales, añadió, dirigiéndose a su colega, creo que necesitamos reportar estas circunstancias a las autoridades apropiadas. Esto no es un caso de incompetencia mental, esto parece ser un caso de explotación financiera de un adulto mayor. María finalmente encontró su voz. Eduardo, por favor, ¿podemos hablar de esto en familia? No, respondí con una firmeza que había estado guardando durante décadas. Ustedes perdieron el derecho a discusiones familiares cuando decidieron tratarme como un obstáculo que necesitaba ser eliminado en lugar de como el padre que los amó incondicionalmente durante toda su vida. Me levanté de mi silla y me dirigí directamente a los profesionales médicos. Doctor Morales, Carmen, agradezco que hayan venido hoy. Su presencia me ha dado la oportunidad de reclamar oficialmente mi competencia mental y mi derecho a controlar mi propia vida. Señor Mendoza, dijo el doctor, ¿necesita ayuda para contactar recursos legales para proteger sus intereses? Ya los he contactado, respondí con una sonrisa. Mi abogado estará aquí en una hora para comenzar el proceso de reversión de todas las transferencias fraudulentas y para presentar cargos criminales apropiados. Rodrigo y María se miraron con terror absoluto, finalmente comprendiendo que el hombre al que habían subestimado durante tanto tiempo había orquestado su propia liberación con la misma meticulosidad que ellos habían usado para planear su explotación. La guerra había comenzado, pero esta vez, yo tenía todas las armas. 6 meses después de aquel sábado que cambió mi existencia para siempre, estoy sentado en la terraza de mi nueva casa, sí, mi casa, comprada con mi dinero recuperado legalmente, escuchando el canto de los pájaros mientras escribo estas líneas finales de mi historia. Es extraordinario cómo el sonido de la vida cotidiana puede convertirse en una sinfonía cuando has estado privado de ella durante tanto tiempo. El proceso legal fue más rápido de lo que esperaba. Mi abogado, el licenciado Fernando Castillo, me explicó que casos como el mío eran más comunes de lo que la gente imaginaba, pero rara vez tenían evidencia tan documentada y completa.
Las grabaciones de audio que había recopilado durante semanas, combinadas con la documentación financiera meticulosa que había organizado, crearon un caso prácticamente incontestable. Eduardo, me dijo durante nuestra primera reunión formal, en 30 años de práctica legal, nunca he visto a una víctima de explotación familiar tan bien preparada para defenderse. Su planificación estratégica es admirable. Rodrigo y María enfrentaron cargos criminales por fraude financiero, falsificación de documentos y explotación de un adulto mayor. Rodrigo intentó argumentar que había actuado con las mejores intenciones para proteger mi patrimonio, pero las grabaciones donde discutían abiertamente sus planes de vacaciones financiadas con mi dinero destruyeron cualquier defensa de buenas intenciones. El juez fue particularmente severo durante la sentencia. Este caso representa una traición fundamental de los vínculos familiares más sagrados, declaró. La explotación sistemática de un padre por su propio hijo, aprovechándose de una discapacidad percibida, constituye uno de los actos más despreciables que este tribunal ha presenciado. Rodrigo recibió 3 años de prisión y la obligación de restituir completamente todos los fondos robados. María, como cómplice, recibió 2 años con libertad condicional y prohibición de contactarme durante 5 años. La casa que habían comprado con mi dinero fue embargada y vendida, con los ingresos devueltos a mis cuentas bancarias. Pero más importante que la justicia legal fue la recuperación de mi propia identidad. Una semana después del juicio, recibí una llamada que me emocionó hasta las lágrimas. Era Clara, mi hermana, quien había estado intentando contactarme durante años sin éxito. Eduardo, sollozaba al teléfono, cuando leí sobre el caso en el periódico, no podía creer lo que te habían hecho. Pensé que tú no querías verme, que mi presencia te recordaba demasiado a Carmen y te causaba dolor. Clara, le respondí con voz temblorosa, nunca dejé de querer verte. Rodrigo me dijo que tú habías decidido mantener distancia porque mi condición te resultaba demasiado difícil de manejar. Jamás dije eso, intenté visitarte docenas de veces. Rodrigo siempre me decía que estabas demasiado frágil emocionalmente para recibir visitas, que era mejor dejarte descansar. Esa conversación fue el comienzo de la reconstrucción de mi mundo social. Clara me ayudó a reconectar con amigos de toda la vida que habían sido sistemáticamente eliminados de mi existencia. Miguel Santos, mi antiguo compañero de construcción, me confesó que había llamado múltiples veces ofreciendo ayuda después de mi accidente, pero Rodrigo siempre le decía que yo prefería manejar mi situación privadamente. Respetamos tu deseo de privacidad, me explicó Miguel durante nuestra primera reunión en años, pero siempre nos preguntamos por qué desapareciste completamente de nuestras vidas. Gradualmente, fui descubriendo que mi aislamiento social había sido completamente artificial. Las personas que genuinamente se preocupaban por mí nunca me habían abandonado, habían sido deliberadamente excluidas de mi vida por quienes se beneficiaban de mi dependencia emocional total. La recuperación de mi autonomía financiera me permitió tomar decisiones que habían estado fuera de mi alcance durante décadas. Compré una casa moderna en un barrio tranquilo, equipada con todas las comodidades que realmente quería, no las que otros decidían que eran apropiadas para mi condición. Contraté a Patricia, una asistente doméstica que me ayuda con tareas pesadas pero respeta completamente mi independencia. La diferencia entre su ayuda profesional y la ayuda controladora de Rodrigo y María es como la diferencia entre cooperación y dominación. Señor Mendoza, me dijo durante su primera semana de trabajo, mi función es facilitarle la vida, no dirigirla. Usted toma las decisiones. Yo simplemente ejecuto las tareas que le resultan difíciles físicamente. También comencé terapia con la psicóloga doctora Elena Vargas, especializada en trauma familiar y recuperación de abuso financiero. Nuestras sesiones me ayudaron a procesar no solo la traición de Rodrigo y María, sino también mi propia responsabilidad en permitir que la situación escalara durante tanto tiempo. Eduardo, me explicó durante una de nuestras conversaciones, su generosidad y confianza no fueron errores. El error fue de quienes decidieron explotar esas cualidades admirables para su propio beneficio. Pero, ¿cómo no me di cuenta de las señales? Obviamente, le pregunté. Porque el amor parental genuino no anticipa traición filial,
respondió sabiamente. Su cerebro interpretaba comportamientos ambiguos de la manera más favorable posible porque esa es la naturaleza del amor incondicional. Ellos explotaron esa bondad. 6 meses después del juicio, Rodrigo me escribió una carta desde prisión. Era una mezcla confusa de disculpas, justificaciones y súplicas para que recordara los buenos tiempos que compartimos como familia. No respondí inmediatamente. En lugar de eso, llevé la carta a mi sesión de terapia para procesarla objetivamente. ¿Siente tentación de perdonar y restablecer contacto?, me preguntó la doctora Vargas. Siento algo, admití, pero ya no confundo perdón con permitir abuso continuo. Puedo perdonar a Rodrigo por su propio bienestar emocional, pero eso no significa que deba exponerme nuevamente a su manipulación. Finalmente, le escribí una respuesta breve: Rodrigo, acepto tus disculpas y te deseo recuperación genuina durante tu tiempo en prisión. Sin embargo, mi perdón no constituye una invitación a reanudar una relación. Has perdido permanentemente el privilegio de acceso a mi vida personal y financiera. Utiliza este tiempo para reflexionar sobre cómo reconstruir tu carácter moral. Hoy, a los 68 años, vivo una vida que es genuinamente mía por primera vez en décadas. Desayuno cuando quiero, veo los programas de televisión que elijo, compro la comida que prefiero, y tomo decisiones basadas en mis propios deseos y necesidades, no en las interpretaciones que otros tienen sobre lo que es mejor para mí. Clara me visita cada domingo para almorzar. Miguel y otros amigos del trabajo vienen regularmente a jugar dominó los viernes por la noche. He comenzado a tomar clases de pintura, algo que siempre quise hacer pero que nunca era apropiado, según mis antiguos cuidadores. Mi audición sigue mejorando gradualmente. El doctor Vázquez me explica que mi cerebro continúa adaptándose al implante, creando nuevas conexiones neurales que enriquecen mi experiencia auditiva cada día. Eduardo, me dijo durante mi última consulta, su caso será incluido en un estudio médico sobre recuperación auditiva tardía. Su historia inspirará a otros pacientes que han perdido la esperanza, pero más importante que la recuperación física ha sido la recuperación de mi dignidad personal. He aprendido que el amor propio no es egoísmo, es la fundación necesaria para cualquier relación saludable. He descubierto que establecer límites no es crueldad, es autorrespeto. Mientras escribo estas líneas finales, escucho el sonido de la vida floreciendo a mi alrededor, niños jugando en el parque cercano, el tráfico distante de una ciudad vibrante, el zumbido suave del aire acondicionado en mi hogar confortable. Durante 25 años viví en silencio, pero ese silencio me enseñó a valorar cada sonido. Durante décadas permití que otros controlaran mi narrativa, pero esa experiencia me enseñó el valor de escribir mi propia historia. A cualquiera que esté viviendo una situación similar, le digo, nunca es demasiado tarde para reclamar tu vida. La dignidad personal no tiene fecha de vencimiento, y el amor propio es un derecho, no un privilegio que otros pueden otorgar o retirar. Recuperé mi audición, pero más importante, recuperé mi voz, y esta vez, nadie me silenciará jamás.